El tema de mi intervención trata de un tema muy amplio y evidentemente hay que resumir. Lógicamente también hay algunos puntos que, por mucho que uno resuma, pues tienen que estar presentes. Espero no dejar en el tintero otros que consideren algunos de ustedes que deberían haberse tratado. Pero, como les comentaba, es un tema amplio y lo he enfocado desde dos puntos de vista. Uno, como reza el título, el de las actividades productivas, que es un tema muy general, y otro, que en parte se engloba en este gran concepto, pero que en parte también es algo más concreto, como es el del artesanado, porque realmente vamos a tocar en buena parte de mi intervención por una serie de manufacturas, de producciones que tienen o que tuvieron un rendimiento económico verdaderamente grande. Y haciendo cadeneta conmigo mismo y sobre todo con intervenciones anteriores, sobre todo y especialmente la primera del profesor Domínguez Monedero, parece obligado, sobre todo a propósito de este título sobre el que he dejado estos puntos suspensivos, porque en otras intervenciones, amén de la que acabo de comentar, la que iniciaba este ciclo de conferencias, se ha comentado la dificultad o la falta de concreción a la hora de definir de una manera histórico-arqueológica quiénes fueron los fenicios y, desde mi punto de vista, por dónde empiezo. Si empiezo en lo que en términos arqueológicos se dice Hierro I, principios del primer milenio, o acogiéndome, como voy a hacer, a lo que ya se comentó aquí, en el sentido de que no solamente los fenicios no se llamaban fenicios a sí mismos, sino que el término de cananeo, insisto, con las dificultades que supone plantear una total asimilación entre cananeo y fenicio, pero evidentemente los textos literarios y buena parte de la documentación arqueológica pues permiten plantear la conexión, la gran cercanía que existió, mejor dicho, entre el mundo cananeo, eso sí más tardío, segunda mitad del segundo milenio, 1500 para abajo, y ese mundo fenicio que ya lo podríamos situar desde los finales del segundo milenio y sobre todo ya en el primer milenio antes de nuestra era, con las ciudades y con los territorios que aquí ya se han venido comentando repetidamente. Pero bueno, un poquito más, pues nos puede quedar un poquito más claro la importancia que tiene toda esta costa sirio-palestina, que abarca desde el norte de Israel hasta el suroeste de Siria, con la ciudad de Arbat, Aradus, y evidentemente también, por eso he escogido este mapa para hacer una mención explícita a la importancia que tiene la isla de Chipre, sobre lo que luego incidiré en otros comentarios, para hablar del mundo fenicio, no solamente en ese próximo Oriente antiguo, sino también inclusive para el fenómeno de la diáspora y de la llamada colonización de estas gentes orientales. La otra imagen que tienen a su izquierda pues pretende insistir en otro tópico, ¿no? Y es la particular orografía que tiene, no toda, pero sí buena parte de estas costas de la antigua Fenicia. Es decir, hay un territorio no muy grande, y luego rápidamente están las grandes montañas de los montes Líbano. Bueno, evidentemente esto, aunque sea, digamos, un planteamiento también muy general, pues permite insistir en el cierto constreñimiento geográfico, topográfico que tienen estos territorios fenicios, articulados, como aquí se ha dicho, con insistencia y acertadamente, es un mundo de ciudades. Podemos emplear el término griego como poleis fenicias, sí, son ciudades-estado fenicias independientes, en algunos casos
como el de Sidón domina o hay, digamos, una monarquía conjunta o una alianza entre Sidón y Tiro. Y luego también podemos plantear, incluso siguiendo sobre todo algunas fuentes o la interpretación de algunas fuentes, la posibilidad de hablar, y es interesante para algunos comentarios que luego haremos, de sidonios, ¿no? En algunas fuentes, sobre todo las griegas, dicen los sidonios. Cuando uno lee un poquito entre líneas, se están refiriendo a Tiro, Sidón, Sarepta, dividiendo o utilizando ese término de sidonio para lo que podemos calificar la parte meridional, la parte sur de Fenicia, y dejando esos otros territorios capitalizados, nunca mejor dicho, por Biblos, por Beritos y por Arbat, entre otros núcleos urbanos que antes he comentado. Bien, con la licencia de poder hablar de un mundo cananeo prefenicio o prehierro, pues quiero sacar aquí a colación una serie de imágenes como esta, con la que quiero presentar una miscelánea, pero que se rige por un único concepto, y es el de la tradición. Los fenicios, desde el punto de vista del artesanado, o incluso de muchas de las tareas productivas, no inventan casi nada, son continuadores de estas actividades, de estas artesanado calificado como cananeo, es decir, del segundo milenio antes de nuestra era, en estos mismos territorios y algunos otros limítrofes, y ya estas gentes cananeas, centradas en un nombre, hay más, evidentemente, como es el de Ugarit o Ras Samra, pues encontramos ejemplos variados sobre estas actividades productivas y artesanales, como son estos cuencos, estas piezas que mezclan la toréutica, es decir, el trabajo de los metales, con la orfebrería. Muchos son de oro, de plata, y otros están dorados o chapados. Marfiles y sobre todo también la típica ánfora cananea, con ese cuello y ese cuerpo tan carenado, que son muy características, se distinguen muy rápidamente, aunque hay imitaciones posteriores, pero que, como se puede ver en este caso, se encontró nada menos que en Dasur, es decir, en el entorno de Menfis y muy cerca de Giza. Con esto lo que quiero insistir es en la importancia que antes de lo que entendemos convencionalmente por el mundo fenicio, antes de que Tiro sea la gran Tiro o incluso Sidón, y nos remitiríamos entonces a la gran Biblos o Gebal, de la que también se ha hablado aquí en anteriores intervenciones, pues estas gentes de esta costa sirio-fenicia pues eran grandes productores, grandes artesanos y grandes navegantes y, por supuesto, avezados comerciantes. Y uno de los ejemplos, si no el más importante, es el del famoso pecio, es decir, el barco hundido de Uluburún, un nombre un poco raro, pero que está situado cerca de Antalya, en las costas de la ciudad de Kas, en la antigua Licia. Ese barco, ese pecio, ahí está ilustrado como el pobre se va hundiendo tras colisionar, como suele ocurrir, pues con un roqueo no bien identificado. Es un barco muy importante, pero no es un gran barco como a los que luego aludiré, los grandes barcos, los guadulois, los grandes barcos mercantes fenicios u orientales. Es un barco de tamaño intermedio, unos 15-16 metros de eslora, y con una capacidad que tampoco es muy grande, unas 20 toneladas. No es una barcaza o una barca grande como las de Mazarrón, pero tampoco es, insisto, una nave de transporte que, por supuesto, sería mucho más grande y que tendría un contenido mucho mayor del importantísimo e interesantísimo que tiene esta nave de Uluburún. Su data, aunque con problemas,
Yo podía haber redondeado la fecha en el 1300, pero por ser un poquito más precisos, en las últimas bibliografías que he consultado se sitúan en torno al 1320 antes de nuestra era aproximadamente. ¿Y este barco por qué es tan interesante? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es tan importante pues porque llevaba, iba a decir de todo, llevaba casi de todo. Es decir, nos ilustra perfectamente las características y el comercio, los productos, el origen a veces lejanísimo, evidentemente con intermediarios, ¿vale?, que llegaban a los puertos del Mediterráneo oriental, no solamente a los del sur del Mediterráneo, es decir, a los puertos sirio-cananeos, como sobre todo el de Ugarit, sino a puertos cretenses, a puertos de distintas ciudades griegas, Rodas, importantísimo, y por supuesto a Egipto, a la zona del delta. Bueno, pues de todos estos lugares que he ido citando, pues nos podemos encontrar, no están aquí absolutamente todos representados, pero nos podemos encontrar con una muestra de el componente variopinto de estos cargamentos comerciales, que harían un cabotaje medio alto, es decir, este tipo de barcos no son para hacer grandes travesías a mar abierto. Y nos encontramos, nos encontramos, aquí sí usaré el punzón, nos encontramos con joyas, como este gran medallón áureo, nos encontramos con huesos tallados, ¿no?, o marfil, ¿no?, de hipopótamo, defensas o colmillos de elefante en bruto para ser transformados una vez adquiridos por los talleres eborarios correspondientes. Nos encontramos también con armamento de distinta procedencia, de Italia y otros lugares alejados de este mundo del extremo oriente del Mediterráneo antiguo. Vemos también la existencia, para enlazar con la conferencia anterior, de estas figuritas de divinidades típicamente cananeas o siriofenicias, que además de su pose y de su iconografía, pues presentan también en este momento antiguo pues esos típicos recubrimientos de pan de oro que afectaban a la cabeza y a veces también a las extremidades, a las manos y a los pies. Interesantísimo es este escarabeo con el nombre de Nefertiti, que ha servido también para contribuir a la datación del Pecio, y piezas extrañas, como esta especie de maza ritual que, según los estudios que ha recibido y sigue recibiendo este magnífico ejemplo de la arqueología subacuática y del comercio antiguo en el Mediterráneo oriental, pues vendría nada menos que de Rumanía, Bulgaria, en fin, esta parte de Centro Europa. He dejado para el final de estos comentarios el ánfora, que se parece mucho, claro, es una ánfora de tipo cananeo, muy carenada. En algunos casos se ha documentado su contenido como vino, pero en otros, la mayoría, esto es muy interesante, pues contenía resina de terebinto, una especie de trementina, que se utilizaba fundamentalmente para la fabricación de perfumes. Y hay una gran cantidad de condimentos o de materias primas para su elaboración. Casi por último, pues esta copita tan bonita, por su forma, claramente es una forma micénica. Y se ha planteado la posibilidad, para unos discutida, de que el barco fuera un flete de un armador micénico. La mayor parte de las investigaciones apuntan más bien a que una parte de la tripulación pues era de origen micénico. Y esto es muy interesante porque nos recuerda, como vemos hoy día, el carácter variado, variopinto, heterogéneo
que presentan las tripulaciones de los barcos. En el mundo antiguo era muy parecido a lo que vemos ahora. Por último, esta especie de aro enrollado es plata, que si se fijan aquí y aquí, no se ve muy bien, pero, o sí, tiene marcas para su posterior recorte. Eso en la bibliografía, digamos, tópica se llama hacksilver, es decir, plata troceada, y es la manera que se tenía antes todavía de la fecha de este siglo XIV antes de nuestra era, bastante antes, de utilizar la plata, el oro o incluso el cobre como una forma muy útil y muy importante de dinero metálico. Mucho antes, obviamente, de que aparezca la moneda. Pero si esto es interesante, espero que sí, pues mucho más interesante, por abundante y por su valor, es otra parte de la carga y del contenido del pecio de Uluburún. Y es el metal, o mejor dicho, los metales, que básicamente en este caso son dos, el cobre y el estaño. Claro, ¿para hacer qué? Pues bronce. Es decir, estamos en la edad del bronce, el bronce sigue siendo importante, pero en la época o en la edad del bronce, evidentemente el bronce es la aleación metálica más importante desde un punto de vista útil, práctico, desde armas a herramientas, etc. El contenido mayoritario es de cobre, cuyos análisis arqueométricos, que casi no hacían falta, pues han corroborado que viene del sitio donde tienen que venir todavía durante mucho tiempo, que es Chipre. El Aes Cuprium de los romanos es el cobre de Chipre, y su nombre viene de ahí. Y se transportan estas placas de cobre, normalmente con esa forma tan característica que es una piel de bóvido, llamémosla piel de toro, que da a entender un uso o un valor dinerario más antiguo, con connotaciones también de tipo religioso. En otros casos son tortas circulares, como también son tortas o bloques circulares estas piezas tan interesantes también de vidrio en bruto, seguramente de procedencia egipcia, no tiene por qué ser todo, pero evidentemente los egipcios fueron los grandes trabajadores de este vidrio en bruto, de lo cual, mejor dicho, pues podremos tener algunos ejemplos en los comentarios que siguen. Hay algunas tablas o tablones de ébano, es decir, también transportaba este barco madera cara. Bien, pero hay colocado ya aquí, bueno, y aquí falta algo, en el sentido de que hay metales, pero sobre todo hay esa enorme cantidad de productos y de manufacturas. Faltaría algo si tomáramos el cargamento del pecio de Uluburún para hablar de todo lo que se cuece en este comercio mediterráneo. Sí, pues faltaría el cedro. De hecho, si nosotros vemos la bandera del Líbano hoy día, en medio tiene un cedro, porque hoy lo es, porque desde luego lo fue desde una antigüedad casi remota. Es la mejor madera que hay, no solamente por el déficit de maderas nobles que hay tanto en Egipto como en Mesopotamia, los dos grandes mercados, sino porque en verdad es una madera de calidad, es una madera noble, buena, y ejemplos de su uso noble, nobilísimo, los encontramos tanto en Egipto, claro, las consabidas barcas que acompañan a los faraones en el entorno de las pirámides, esta es la famosa de Giza, y nótese su cronología, y en un lugar un poquito menos conocido, pero para mí muy querido, como es Mesopotamia, en el periodo neosumerio, finales del tercer milenio, nos encontramos con
estos testimonios, bueno, hay restos arqueológicos, pero estos me parecen muy interesantes para traerlos aquí a colación. ¿Por qué? Pues porque sobre estas basas hechas de ladrillo con sus inscripciones, sus estampillas, los mesopotamios, da igual si eran sumerios, acadios o lo que sea, escribían muchísimo y en todos lados. Casi un horror vacui epigráfico. Qué pena que los fenicios no hicieran lo mismo. Y en ese contexto, esos ladrillos, esas basas, certifican que fueron el soporte para unos grandes pilares o columnas de cedro para la construcción o la reforma de uno de los grandes templos de la ciudad de Girsu, dedicado al rey Ninhirsu por el famoso el rey Gudea de Lagash y también de esta ciudad sur-mesopotámica. Claro, nosotros podemos plantear la importancia que tienen los metales en la antigüedad. Es una cosa bien conocida y es una cosa que enlaza también con algunas de las charlas anteriores, porque la opinión no común, pero sí mayoritaria, se ha planteado que el objetivo principal de la diáspora, de la exploración, de la colonización fenicia, fue la búsqueda de metales. Desde luego fue una de las cosas más importantes, no la única, pero desde luego uno de sus objetivos principales. Vale, si asumimos ese planteamiento, pues tenemos que acudir a estudios arqueométricos, es decir, a analíticas, a dataciones de yacimientos donde aparecen escorias o manufacturas en centros de producción, e ir componiendo cronológicamente cuáles fueron los movimientos e intereses de esos fenicios a la hora de ir buscando nuevas fuentes de obtención de metal. Y lo lógico, aparte de Chipre, ya lo hemos comentado, es mirar lo que uno tiene más cerca. Y es toda esta parte de Anatolia, que conecta con las vías que llegan hasta el actual Afganistán, de donde viene también el lapislázuli, pero también una parte, al menos identificada, del estaño, exactamente del lado contrario del que luego ahora comentaremos y muchos de ustedes sabrán. Y, por supuesto, del Egeo. Algunas islas griegas y, por supuesto, el famoso Laurión, pues eran conocidos también por estos mercaderes y comerciantes cananeo-fenicios. Evidentemente, a partir de aquí iríamos situándonos cronológicamente en momentos algo posteriores para llegar al Mediterráneo central y, por último, al extremo occidente, el dorado de la antigüedad. Y aquí, en esta nota periodística, es del 22, pero podría haberle cambiado la fecha, es decir, que es del 25 o del 2035, porque evidentemente los metales ahora no es exactamente el cobre o el estaño, son otras cosas más raras, pero evidentemente tiene una importancia muy grande hoy, como todavía más lo tuvo en época antigua. Sin que yo forme parte de los autores, no, de los investigadores que identifican Tarsis con Tartesos, más bien no, pero sí que traigo a colación esta cita que habla, visto desde Ezequiel, que habla de la importancia y el interés que los fenicios pues, tenían por la obtención de plata, de estaño, de cobre no lo pone, pero también, y nótese, de hierro y de plomo, el más vil de los metales, pero desde luego utilísimo en época antigua. Y todos sabemos la referencia de Argantonio, en este caso buscando otros mercados, este teórico rey de Tartesos buscando otros mercados y planteando sus ofertas, en este caso, a los griegos. Desde un punto de vista tecnológico, estas actividades productivas de los fenicios pues las podemos calificar como normales, interesantes, importantes, en algunos casos muy innovadoras, como veremos casi al final, pero
que tienen la valía, la importancia de su proyección y de su revulsivo cuando estos orientales llegan, por ejemplo, al extremo occidente, al área de Huelva o al área de Mazarrón, por citar dos casos importantes, ¿no?, de minería antigua, y traen su tecnología. Y su tecnología para la obtención, en este caso la obtención y refinado de la plata, es la cooperación. Un horno no muy grande, con unos crisoles, ahí se vierte machacado el mineral que ha sido extraído de los filones y se calienta a una determinada temperatura, con esos fuelles, con sus toberas, que son los tubos para alimentar como una herrería normal, y por oxidación una parte del plomo va a la atmósfera, y por eso es súper tóxico, y por eso estos talleres nunca están cerca de las ciudades, y otra parte se va pegando a los recipientes. Todo lo que no es óxido, pues va quedando la plata. ¿Qué se obtiene en lo que se pega en estos crisoles? El litargirio de plomo, que se utiliza de nuevo como fundente para hacer una segunda copelación, un segundo filtrado y obtener una plata mucho más pura. Es decir, esto es un buen ejemplo de la importancia que tiene el llevar a otros lugares tecnologías que evidentemente en el mundo griego pues ya se conocían y se practicaban también. Pero no todo es metal. ¿Por qué? Pues porque hay algunos hallazgos como el pecio debajo de la campana en Murcia, no es de cronologías tan antiguas, estamos en un siglo VII-VI, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque los fenicios cuando llegan, cruzan las columnas y llegan al extremo occidente, llegan al Atlántico. Y en ese Atlántico, ¿qué es lo que pueden obtener? Pues el acceso directo a las llamadas casitérites, es decir, a otros focos y fuentes de estaño, Bretaña, Galicia, Islas Británicas, etc., y hacia el sur, hacia África, como luego mucho más tarde hicieron los portugueses, buscar esas materias primas tan caras y tan importantes que obtenían a mejor precio, como son las defensas o colmillos de elefantes que, como pueden ver, en algunos casos ya tenían unas inscripciones alusivas a su autoría o comercialización. Y claro, ¿cómo llegan los fenicios tan lejos y tan pronto a este extremo occidente? No quiero dar fechas porque hay una cierta polémica a propósito de las dataciones radiocarbónicas por un lado y las tipológicas o las tradicionales por el otro, pero entre finales del siglo X, principios del siglo IX, yo pienso que prácticamente todos estamos de acuerdo. Claro, ¿cómo llegan? Pues porque son expertos marineros. Los fenicios, lo conocemos por las fuentes, tenían unas habilidades de navegación en alta mar, es decir, no de cabotaje, muy importantes porque se orientaban por la Osa Menor. Se orientaban muy bien. Y evidentemente esto les permitía, si querían, hacer grandes travesías, tanto en estos barcos panzudos, los gaulos que dicen los griegos, como en otros más pequeñitos, que son muy queridos para mí por otros motivos, que son los que vemos en estos famosos relieves del palacio, bueno, en este caso del palacio de Sargón en Corsabat, los palacios asirios, que son los hippos o el hippoi hippos, es decir, unos barcos que tienen en el acrostolión, en la parte delantera, un prótomos, una cabeza de caballo, y de ahí su nombre. Bueno, son barcos menores. Y por último, aquí están perfectamente representados en este bonito y coloreado relieve también asirio que muestra la huida de un rey de Tiro hacia Chipre, y junto a los barcos de carga grandes nos encontramos naves de guerra. Naves de guerra que son las que repetidamente aparecen en las abominaciones fenicias de Sidón,
de Biblos y de otras ciudades. Es decir, los fenicios no colocan barcos comerciales, en sus monedas colocan barcos de guerra. Las naves largas, con las que también, como los griegos, podían hacer grandes travesías y más seguras, por el tema de la piratería en todo el Mediterráneo. Es decir, que nos encontramos con una marinería experimentada. Aquí se habló también ya de la flota persa. Bueno, la flota persa no toda, pero una parte importantísima era la flota fenicia. Naves de guerra, evidentemente. Va. Y hablando de marinería, podemos hacer unos pequeños comentarios a algo en lo que los fenicios, bueno, cananeo-fenicios, es decir, estas gentes del sur de ese Mediterráneo oriental, pues fueron muy importantes, como es la arquitectura naval, o si lo queremos decir en términos más actuales, la carpintería de ribera. Hay un estilo fenicio. Hay un estilo fenicio que se está poniendo en práctica, una nota malagueña o malacitana en un astillero de ribera, de los pocos que quedan en España, son los Nereos, en las afueras de Málaga, que se está reproduciendo una de las barcas de Mazarrón, con la reproducción de cómo se hacían, en este caso no un gran buque, sino un barquito o una gran barca, que conocemos como punicana coagmenta. Es decir, los romanos le dan a esta forma, que ya era una forma mediterránea adoptada por otras gentes, pero que en época más antigua evidentemente pues tenía una connotación cananeo-fenicia muy significativa, y que consiste básicamente en la ilustración que ven ahí en ese bonito dibujo, claro dibujo mejor dicho, que es colocar primero el casco, es decir, la quilla, la proa, la popa y luego las tablas, las tracas que van forrando, que van haciendo el casco. Es primero eso y luego el interior, las cuadernas si las tiene, etc. ¿Cómo se ensamblan? Porque esa es la punicana coagmenta. ¿Cómo se ensamblan estas tracas, estos tablones? Pues haciéndole unos orificios, se llaman mortajas, y luego cómo encajan, casi una obra de marquetería, con unas piezas llamadas espigas de diferentes formas, se encajan y luego a esas piezas se les hacen unos orificios y se meten unas clavijas, normalmente de otra madera dura, como un roble por ejemplo, que cuando ese barco o esa barca se botaba, evidentemente el agua hacía que todo se ensanchara y prácticamente fuera impermeable. Otro elemento, otra cuestión, entre lo artesanado, lo productivo, en la que destacan los fenicios sobremanera, es la arquitectura. Evidentemente, nos vamos antes de la época fenicia histórica, y la arquitectura de Ugarit, que ha sido recientemente bien estudiada, pues podemos ver perfectamente buena parte de los elementos que caracterizan, por ejemplo, a las casas documentadas de época arcaica en Cádiz, en el llamado teatro cómico, que a su vez nos permiten, porque lamentablemente en la ciudad de Fenicia no ha quedado prácticamente nada de esto, pero sí que nos permiten, gracias a estas pinturas y a estos detalles que nos ofrecen los famosos y socorridos relieves asirios, pues nos permiten ver cómo era más o menos la forma de una ciudad fenicia, normalmente buscando promontorios, laderas, una arquitectura en altura y una arquitectura también en aterrazamientos. Es decir, una de las características típicas de esa forma, ¿no?, de concebir el urbanismo en estas ciudades. Claro, los fenicios también eran buenos canteros, buenos arquitectos, y de nuevo volvemos a Salomón, a Jerusalén, y el conocido, he puesto otro para no colocar siempre el mismo, los conocidos textos, mejor dicho, que hablan del préstamo, ¿no?, de obreros especializados, arquitectos, orfebres,
broncistas, este es el caso de un Irán, se llama como el rey, pero no lo es, nos dice quién es, y nos dice todo lo que ha construido. Todo, tanto en el Palacio Real, que no lo cita, sino en el templo. Y nos comenta la existencia de una serie de elementos, como las grandes columnas, los bueyes y sobre todo también las grandes fuentes, ¿no?, para las abluciones, ¿no?, para la purificación, que nos dicen eran de bronce bruñido. Es decir, de nuevo nos encontramos aquí con la importancia del bronce. Claro, ¿dónde se podían hacer algunas de estas, o mejor dicho, dónde podemos encontrar testimonios de esta arquitectura? Pues lamentablemente no mucha en sus lugares de origen, pero sí en contextos de su diáspora más o menos cercana y mucho más lejana. El caso de Kition, el templo de Astarte. Kition es la ciudad, digamos, más fenicia de la isla de Chipre, con ejemplos típicos como estos capiteles llamados protoeólicos. Bueno, esto es de pilastra, pero los hay también de bulto redondo, que los encontramos en muchísimos sitios también. Si nos vamos al el Mediterráneo central, amén de Cartago y Útica, de la que aquí se ha dado buena cuenta, pues podría ilustrar esta presencia de la arquitectura doblemente interesante, porque en Tarros se ha podido excavar parte de un barrio de artesanos, un aspecto muy interesante y muy poco documentado en otros lugares. Y claro, como comentaba en el caso de la copelación, si nos vamos al extremo occidente, como se podría decir, luce más. Cuando llegan los fenicios a un lugar a unos territorios donde la arquitectura era de aquella manera y donde las cabañas, para entendernos, eran o circulares o elípticas, pues ellos traen la escuadra, traen la cimentación, traen zócalos de piedra, unas paredes de adobe mucho mejor ejecutadas y evidentemente toda una serie de elementos más, como se pueden ver perfectamente en el yacimiento de bronce final y fenicio de Alcorrín, en Manilva, cerca de Marbella, y como de una manera también muy clara, y se descubrió más antes, ya se veía en el muro fenicio del Cabezo de San Pedro en Huelva. Esta arquitectura, obviamente, es fenicia, no es local, salvo que la queramos interpretar como el aprendizaje de gentes locales de los canteros fenicios. Estas labores artesanales de los fenicios, que tienen, digamos, un patrón, ¿no?, chusor o cotar. Eso me ha permitido colocar mis queridas monedas de Málaca, que lo colocan a la manera egiptizante y sobre todo ya en el siglo II como si fuese un Hephaistos vulcano con sus tenazas. Bueno, pues en ese contexto, ¿qué nos encontramos? Pues prácticamente de todo, desde terracotas al modo egipcio, esas tumbas del Imperio Nuevo donde hay gente que están cultivando, están pescando, están haciendo, en fin, manufacturas de todo tipo. También en el mundo fenicio púnico, en este caso en Cartago, nos encontramos una interesantísima terracota en la que una mujer está haciendo tortas de pan en los típicos hornos llamados tanur todavía. La pacotilla. Aquí se habló del comercio fenicio, que si engañan, que si te dan un collar de poca monta y reciben plata. Bueno, pues estas figuritas en vidrio, en fayenza, etcétera, son abundantísimas y especialmente tenemos muy buenos testimonios en Cerdeña y en otros lugares. La iconografía de Bes, que aquí se ha comentado, pues para hacer miles de amuletos, escarabeos, etcétera, u obras de una toréutica verdaderamente llamativa e importante, con muchas influencias, como es la famosa coraza trilobulada de Cartago. Pero
Me gustaría hacer ahora una pequeña puntualización sobre un tema importante, ¿no? Las formas, ¿cómo lo vemos? Esto es fenicio, esto es tardofenicio, púnico, esto es griego, esto es egipcio. Muchas veces nos encontramos ante problemas de peritaje, ¿no? de identificación y de ascripción, y en buena medida los sarcófagos egipcios y egiptizantes podían ser un ejemplo de ello, junto con lo que comentaré luego a continuación de los vasos de piedra. Pero desde el punto de vista del estilo, podemos hablar no solamente en el mundo, en la plástica fenicia, sino en todo ese ambiente próximo oriental, de dos grandes fases, dos grandes momentos, sometidos a dos grandes influencias. Hay más, estoy simplificando. Una desde ello, desde luego, es Egipto. Egipto es la gran potencia cultural, casi sin rival, durante muchísimos siglos en toda esta región. Y prueba de ello no solamente son estos sarcófagos que primero compran y reutilizan, sino que luego son imitados a la manera fenicia, pero como se puede ver si comparamos este sarcófago de Esmunazar o cualquier otro que podía haber seleccionado con este otro, sigue esa forma antropoide y muy parecida, ¿no?, a los sarcófagos egipcios, pero evidentemente el rostro que está ahí esculpido es una escultura griega, entre comillas, y evidentemente son sarcófagos fenicios, fundamentalmente sidonios, que tienen una exportación, llegan hasta Cádiz, como es lógico, ahora veremos uno, y son unos elementos muy interesantes que, bueno, para completar esta idea del triunfo de la plástica, de la manera de concebir la figura humana que tienen los griegos o los helenos, pues en las monedas. Las monedas fenicias tienen unas tipologías, unas iconografías muy orientales, de influencia egipcia, persa también, sus elementos propios, pero si comparamos este shekel o ciclo, como en la Biblia dicen, esta unidad en plata de Tiro, y la comparamos con unas mucho más tardías, el que hay arriba es Melcar y el que hay abajo es Melcat, pero nosotros diríamos, este es un Hércules, ¿no?, el Farnese. No, es Melcar visto a la manera griega, y evidentemente en ese contexto Fenicia podemos calificar que al menos formalmente, ojo, se ha helenizado. Pero estos artesanos cananeos y sobre todo ya fenicios, es decir, el mundo ya histórico, Tiro, Sidón, etc., ¿cuáles eran sus mercados? Occidente, por supuesto, el mundo tartésico y otros territorios, pero sus principales comitentes, sus principales demandantes, a veces por las buenas y otras veces con los asirios por las malas, eran o Egipto o sobre todo las grandes potencias mesopotámicas, Verbigracia, Asiria, Babilonia y Persia. Y en ese contexto vamos a encontrar, y como prueba un botón, una enorme cantidad de manufacturas fenicias en los palacios asirios. El más, bueno, lamentablemente destruido, como muchos de ustedes sabrán, uno de los más importantes, sino el que más desde este punto de vista, es el Palacio de Sargón, y el de Ashurnasirpal en Nimrud, una de las capitales del imperio neoasirio. Este es un detalle, una parte de su estructura, los patios, el salón del trono, y en estas habitaciones, digamos, privadas, es donde, a pesar de los saqueos, se han encontrado una enorme cantidad de materiales de todo tipo, cuencos, joyas, piezas muy interesantes como este pequeño alabastrón hecho en vidrio pero con una inscripción cuneiforme, calificado por algunos autores también de autoría fenicia, y sobre todo el plato fuerte, la decoración. ¿Qué había en esos palacios? Pues lo que había eran muebles, cajas, camas, sillas, riquísimamente decorados. ¿Cómo? Pues con la
la intrusión, el complemento de piezas, digamos, de eboraria, es decir, el trabajo de marfiles y otros materiales similares, en los que el mundo, digamos, sirio-fenicio destacó sobremanera. Los famosísimos, de nuevo, de Nimrud, con el león que está devorando a un nubio, con ese paisaje nilótico. La influencia egiptizante es prácticamente única, en el caso central también, aunque se representa de nuevo a un nubio, con estos ambientes que están recreando ese entorno turístico y exótico que para todo el mundo de ese próximo Oriente, incluso para los romanos, mucho más tarde, fue Egipto, el país del Nilo. Y saco aquí conscientemente a colación una pieza que ya han visto y que conocen perfectamente, la famosa Dama de la Ventana. Con casi total seguridad es Astarte como Hathor, las orejas de vaca que en algunos casos tienen hasta su apuntamiento, y me sirve de pretexto para hablar de algo en lo que el artesanado fenicio es también un maestro, y son las producciones estereotipadas, seriadas. Cogen esto, es bonito, lo repito 1000 veces. No se han conservado miles, pero sí muchos y en distintos lugares. Es decir, crean unas iconografías que se venden bien, las hacen en materiales unos mejores y otros peores, y evidentemente, como se puede ver ahí, pues son piezas para encajar en algún tipo de mobiliario. Resulta interesante ese modelo, el de la aparición. Para mí, quizá podría tener una cierta conexión con el famoso balcón de las apariciones del faraón, en los palacios funerarios, etc., ¿no? Es un tipo muy interesante que en algunos casos ha tenido un referente real, físico, porque esta balaustrada hecha en piedra, pues a un tamaño ciertamente considerable, no es una miniatura, está reproduciendo, como se puede ver perfectamente, todo esto que estamos comentando. Claro, en lugar de las cosas, ya lo he comentado antes, los palacios asirios, los babilonios y evidentemente los persas, pero sobre todo los asirios, estaban llenos de materiales, algunos comprados y otros, como ilustra el relieve de ahí abajo, pues expolios, saqueos, conquisto la ciudad y me llevo todo lo que puedo. Esta silla o este trono de una de las tumbas principescas de Chipre, de Salamis, o ese famoso y muy repetido, me encanta, relieve de Asurbanipal, en el que aparece sentado en su triclinio de verano con la reina y con todo este mobiliario cuyos detalles más o menos se pueden insinuar aquí. Todas estas figuritas pues serían en parte lo que hemos estado viendo. Evidentemente, no me voy a extender ya mucho en ello, porque es sobradamente conocido, los fenicios son también grandes orfebres. Los mejores, bueno, yo no soy joyero ni estudioso de ese tema, pero evidentemente, como he comentado antes, en los mercados centro-mediterráneos y del occidente, sus piezas se venderían mucho mejor que el mundo griego, por ejemplo. Pero, evidentemente, como se puede ver, tienen unas producciones muy interesantes, muy sofisticadas y cargadas, plagadas, en el medallón de Cartago o en el brazalete de Tarros, plagadas de esa iconografía egiptizante tan importante y tan repetida. ¿Qué otras manufacturas o producciones podemos achacarle a los fenicios? Los perfumes. La resina de terebinto viene muy a cuento de todo esto, y los recipientes, calificados como alabastrones, botellitas, a veces son de alabastro y otra, esta magnífica de vidrio y oro, evidentemente no lo son, pero es una pieza similar a la que lleva el famoso sarcófago femenino, al menos por su rostro, de la necrópolis de Gadir. ¿En qué no son tan duchos los fenicios? ¿No les gusta demasiado? En la gran escultura, la escultura de bulto redondo. Pero
ejemplos de esta escultura, también, como se puede ver en estos dos primeros casos, muy egiptizantes, de personajes reales, de divinidades, las encontramos, existieron, y evidentemente muchas de ellas no se han conservado. Pero al hilo de lo que yo estaba comentando, de ese mundo que transita entre la influencia egiptizante de Egipto y la griega, la helena, pues viene como anillo al dedo una de las famosas representaciones de Chipre, la escultura chipriota de bulto redondo, sí es importante, en la que combina la imagen de Melkart con la de Heracles. Ahí es, entre el siglo VI y el siglo V, donde se produce esa fusión más aparente o formal que de fondo, pero evidentemente hay que tenerla en cuenta. Donde sí destacan, y para nosotros es muy interesante esta artesanía fenicia, es en la escultura metálica. Si nos vamos en Palermo, pero sobre todo en la península ibérica, en Huelva, Onova o en Gadir, en Santipetri, pues vemos, esta es una de ellas, estas figurillas de tipo, como no, de nuevo, egiptizante, con esa corona de plumas osiríaca, que fueron exvotos arrojados al agua en el entorno del santuario de Melkart, llamado por nosotros Heracleion, en verdad era el Melkarteion. Y en ese contexto nos encontramos con algunas piezas singulares que, gracias a algunos hallazgos como precisamente también onubense, este gran brazo, nos permiten intuir que los fenicios, aunque no se haya conservado mucho, también practicaron la escultura en bronce de tamaño mayor, en esta reconstrucción que se ha hecho pues casi un tamaño natural, y en algunos casos también hay evidencia de que también pudieron trabajar la fundición en hueco, como ya habían hecho, aunque puntualmente, los egipcios, y como mucho más tarde harán maravillosamente los griegos, eso es verdad. Otra forma de estatuaria, normalmente de tamaño pequeño, los ejemplos gaditanos, las máscaras funerarias de Tiro o de Útica, claro, o también recientemente, porque en Málaga se encuentra ahora la principal colección de este conjunto de terracotas procedentes de distintos puntos de la costa al sur, bueno, al sur y al norte, pero sobre todo al sur de Tiro, y que por su estado de conservación y por su cuantía y su iconografía, pues parecen apuntar a la existencia de esos ritos que conocemos relativamente bien, en el caso gaditano, de esos ritos que planteaban, entre comillas, el naufragio de una barquita, o simplemente el arrojar cuidadosamente, en este caso no figurillas de bronce, sino terracotas, que en algunos casos, algunas de estas terracotas, pues en fin, esto es un gusto numismático, iconográfico que me he permitido, pero para que vean que esta, que es una pieza también de todo ese conjunto de terracotas procedentes de Tiro, pues nos pueden ayudar a interpretar mejor algunos de estos materiales o iconografías con esta moneda de arados en las que aparece el mismo personaje, con un tratamiento evidentemente más arcaizante en el primer caso. Manufacturas, artesanado, la cerámica. La cerámica es fundamental. ¿Qué ocurre con la cerámica fenicia? Dentro de su variedad, no tanto como la griega, y dentro de su calidad, mucho menor que la griega. Aquí les he colocado, aunque sea un fragmento, una bolita de Mileto, y evidentemente tanto los fenicios para sí mismos como sobre todo para su comercio gustaban de comprar y de revender cerámicas griegas y no las suyas propias, que sí aparecen en sus contextos. He seleccionado dos, los enocoes, los jarros, unos con boca trilobulada y otro con el llamado antiguamente boca de seta, que son elementos, por ejemplo, fundamentales en toda necrópolis arcaica fenicia de ambiente tirio. Claro, algunas de estas piezas, de estas formas, han tenido o proceden de elaboración de materiales, de piezas que en muchos casos no se han conservado. Ese jarro piriforme en cerámica más o menos normal tiene ejemplos en bronce, en plata, en vidrio rarísimo del tesoro de la Aliseda. Modestas lucernas de 2 mechas, en este caso las tenemos en bronce. O, por supuesto,
los alabastrones, que en este caso están reproduciendo una ánfora de tipología cananeo-fenicia, y que es interesante porque hasta no hace mucho todos estos alabastrones, todas estas grandes vasos, bueno, medianos vasos de alabastro se creían procedentes de manufacturas, de talleres egipcios, y recientemente se está planteando la posibilidad de que en algunos casos estos y otros, como la procedente del Museo de Líbano recientemente estudiada, fueran hechos por los fenicios. Algo lógico. Cogen algo que funciona, los mismos materiales, lo copian y seguramente le sacaban un buen beneficio. Hablar de producciones, pues la tríada mediterránea, eso no hemos inventado nada y nosotros somos deudores, digo en España, en el extremo occidente, deudores de estos orientales y agricultores fenicios que obviamente trajeron el vino en esta época, bueno, y ahora también, pero en fin, en esta época gustaba mucho, era una cosa nobiliaria importantísima, y se transportaba, pero también llega un momento, como se ha visto recientemente en Huelva, que se producía algo lógico. Planto viñas en aquel lugar en el que puedo vender un vino quizá no de tanta calidad, pero le saco más rendimiento. Bien. Todas estas cuestiones son importantes, se han descubierto prensas de vino en distintos lugares y en una cronología bastante antigua, en el Oriente, y una cuestión que me interesaba comentar aquí es el tema del transporte y el almacenamiento, porque una parte fundamental de los estudios de las cerámicas, de la ceramología, son los pízois, pero sobre todo las ánforas. Es decir, donde se transporta el vino, donde se transporta el aceite, en los pizos, es decir, las tinajas donde se transporta el grano. Pero a esa tríada mediterránea hay que añadirle una cosa más, que gracias a los fenicios obtuvieron unos pingües beneficios, y es, bueno, para no emplear el término clásico que no es exacto, las salazones de pescado, garum, en fin, y muchas cosas más. Y en el siglo V, Gadir, Malaca y otros lugares del extremo occidente exportan como productos de gran calidad los salazones de pescado a Olimpia, a Atenas y a Corinto. Y esta taberna donde se servía buen vino, se supone, y desde luego magnífico atún rojo, es lo que recientemente se ha excavado y está dando unos importantísimos resultados tanto para el mundo oriental como aquí. Claro, los fenicios no solamente obtenían buena plata y a buen precio de Huelva y marfil de África, los fenicios obtenían también el mejor atún, el atún rojo. Una calidad con la que desde luego no podían competir las factorías o las asociaciones del mundo griego o púnico del Mediterráneo central y occidental. Y evidentemente las monedas gaditanas, otra cuña numismática publicitaria, pues tienen bastante que ver en este sentido. Por último, para rematar, hay una parte fundamental, importantísima, en las producciones artesanales fenicias. Claro, de hecho, la primera de estas conferencias se ha hablado bueno, ¿y el nombre de Fenicio de dónde viene? Bueno, pues yo me acojo a la posibilidad de que una de estas acepciones haga referencia a púrpura o a rojos, o al rojo. Lo dejamos ahí, porque evidentemente ese ropaje de ese personaje se ha teñido de dos colores. Veremos por qué. Evidentemente, la púrpura y los fenicios venden, y evidentemente hay textos, de nuevo de Ezequiel, en los que alaba la importancia que en el mercado, es decir, en el comercio tirio, pues tenía muchas cosas, pero desde luego los mantos, es decir, las ropas de púrpura. ¿Qué ocurre? El problema, que prácticamente nada se ha conservado. Es como, se puede calificar como un oficio perdido. Pero, evidentemente, en algunos casos, pues se ha tenido la suerte, en Sidón, nada menos, de encontrar en tumbas algunos restos, vestigios que cuidadosísimamente analizados pues han podido recuperar no solamente las formas de tejido, materiales, lino, seda, lana menos, y por supuesto todo ello
encajaría de nuevo con las citas ya comentadas de Homero en la Ilíada, para hablar de que los artesanos, o las artesanas en este caso, de Sidón, eran las que fabricaban las piezas más cuidadosas, afamadas y mejor teñidas. Es decir, que la púrpura no es una invención, lo siento, fenicia. Los estudios más recientes hablan más bien de Creta, Comos, Palaicastro. Ahí parece que bastante antes de que el mundo fenicio destaque sobre ello, ya se fabricaba la púrpura siguiendo más o menos las mismas, el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Aparentemente es un proceso sencillo, pero esto pasa muchas veces como las recetas del gran chef. La dan y lo normal es que no salga igual. Evidentemente ese oficio se ha perdido y comentaremos brevísimamente y ya al final las labores técnico-científicas que intentan recuperar ese resplandor perdido como es la producción de la púrpura. Sabemos que hay una serie de conchas, el murex, el trunculus y el brandaris, hay algunos más, pero estos son los dos más importantes. En algún mercado, y sobre todo en el sur, no solamente en Cádiz, pues se encuentran perfectamente estas piezas, y en esta, que era mía, pues nótese ese tono violáceo. Yo no hice nada, ni he retocado más de la cuenta la foto. La otra no ha quedado ese colorcillo, pero es un poquito más rojizo. Interesante. Claro, es una pena porque este mito de Melcart y su perro descubriendo el tinte púrpura, pues es una nueva atribución, en este caso benigna, que le hacen los griegos a la artesanía y a las producciones fenicias. ¿Qué ocurre? Que prácticamente antes de época helenístico-romana, pues hay poquísimos testimonios de factorías o de lugares donde se fabricaba la púrpura. Y quitando algunas más o menos conocidas en Cartago, son muy interesantes, pues estos del Sicoma, de Tel Dor, en fin, del sur del actual Líbano, el sur de Tiro, hoy en Israel, donde se han podido excavar restos de estas factorías y encontrar restos de vasijas, del borde de las vasijas teñido de púrpura. El proceso de fabricación nos lo relata Plinio, pero claro, es una fuente tardía. Habla de recipientes de metal, no sabe de plomo, de estaño, pero básicamente la obtención de la púrpura consiste en extraer de estos gasterópodos la parte final, la glándula hipobranquial, se macera, de ahí el olor como el del garum o peor, y a partir de ahí, en un proceso cuidadoso, sometido al calor, se supone que no mucho, 40, 50 grados como mucho, pues ese proceso libera una serie de materias orgánicas que cuando llegan a un punto determinado, siempre en un proceso anaeróbico, pues producen el tinte que conocemos como púrpura, que luego tiene que ser, digamos, licuado para poder teñir los ropajes. Para terminar, ¿cuál es el color de la púrpura? Yo me he hecho más de una vez estas preguntas. Según el tipo de películas o de peplum que hayamos consumido, pues lo vemos en un rojo vino tinto, perfectamente, las túnicas de los senadores, o lo vemos en tonos violáceos.
Claro, yo he sacado aquí a colación una fuente literaria antigua. Dicen violeta, escarlata, carmesí. En épocas antiguas estaba perfectamente claro que existían distintos tonos de la púrpura. Y de hecho, el gran Vitruvio, también un autor más tardío, pues especuló con la posibilidad de que en función de la latitud, de la pesca, de la obtención de la materia prima, del múrex, la latitud asociada a la luz, a la luminosidad, en función de eso, pues los múrex tenderían más a dar un color más rojizo, más violáceo, incluso más verdoso al tinte obtenido. Bueno, no iba muy descaminado, pero estudios, como yo les comentaba antes, más recientes, han permitido identificar estos elementos básicos en la obtención, en la transformación química de esas glándulas del múrex, como son el índico, el monogroíndico, el dibroíndico, que dan esas tonalidades. El problema es que aparentemente el Murex trunculus tiende más a contener este componente como de índigo, mientras que otros tipos de Murex tienden más al rojo, pero en estudios, digamos, empíricos, arqueología experimental, pues se ha visto que hay de todo. Es decir, que la obtención de un color más rojizo, más vino tinto o más violáceo dependía de la receta, del proceso siempre cuidadoso de elaboración de estas glándulas de los múrex y también, como se ha descubierto también, de la calidad de los tejidos. No salen los mismos colores purpúreos en seda que en lino. En fin, es un problema bastante grande sobre el que nosotros, en las excavaciones de Útica, pues tuvimos la oportunidad de tener una clase magistral de un personaje que luego se ha hecho famoso, ha salido en National Geographic, la BBC, etc., que es Mohamed Ghassan Nouria, que nos explicó allí en un descanso de las excavaciones sus investigaciones con la obtención de la púrpura que, como se veía en la ilustración del principio, pues tienen o se pueden obtener esas tonalidades desde un rojizo hasta un violáceo. Y nada más. Muchas gracias por su atención.